Bienvenidos todos de nuevo a este programa semanal que por gentileza de Écija Comarca Televisión le ofrecemos el pan de la palabra para aproximarnos, para conocer, para tener un poquito más conocimiento o idea de la palabra de Dios, de la enseñanza de Cristo que en la liturgia cada semana la Iglesia nos ofrece. Y lo hacemos delante de este altar de San Blas, que obispo y mártir, que fue un mártir de la Iglesia que entregó su vida por Cristo, que celebrábamos su fiesta el día 3 de febrero, ya hace un par de semanas, y que bueno, ya fue restaurado hace unos años y preside este altar que tiene tanta devoción, San Blas, en nuestra parroquia y en tantas iglesias de Écija donde también se venera su imagen. Pues este domingo, el domingo sexto del tiempo ordinario, San Lucas nos presenta un evangelio que dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloraréis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Así, ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Bueno, pues esta palabra de San Lucas, esta palabra de este domingo, pues nos habla de estas bienaventuranzas. Son 4 bienaventuranzas las que Jesucristo presenta: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre, bienaventurados los que ahora lloráis, bienaventurados vosotros cuando os odien por mi nombre, los perseguidos, y cuatro lamentos: hay de vosotros los ricos, hay de vosotros los que estáis saciados, hay vosotros los que ahora reís, hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Son 4 bienaventuranzas seguidas de 4 lamentos o 4 quejas que Jesucristo manifiesta a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, a los 12, dice San Lucas que le hablaba a un grupo grande de discípulos y a una muchedumbre. Basta imaginar un poco cómo sería la escena en la que Jesús pues pronuncia estas palabras ante una multitud. Esos pobres, esos que lloran, esos que tienen hambre, son esos que no tienen nada, que ponen toda su fortaleza, su confianza en Dios. Son pobres porque se consideran pequeños, son pobres porque son perseguidos, son pobres porque no tienen lo necesario para vivir, y toda su riqueza, toda su fortaleza, toda su fuerza la ponen en Dios. El Señor es el que va a saciar, el Señor es el que le va a dar el consuelo, el Señor es el que les va a dar la riqueza de la fe, la riqueza de su gracia, el que va a saciar el hambre de felicidad, el que va a saciar con todo lo necesario a aquellos pobres de espíritu, dice aquí, los pobres que ponen su corazón en Dios, los pobres que ponen su confianza en el Señor. Y ahí es donde nos llama Jesucristo también a estar a nosotros. Nosotros podemos ser inmensamente ricos, podemos tener todos los medios para subsistir y para vivir dignamente y de sobra, pero podemos ser inmensamente pobres. Si toda esa riqueza, todos esos medios, todas esas capacidades que tenemos, las ponemos al servicio de Dios, al servicio de los demás, y sabemos que no son nuestras, que no son para nosotros, sino que son una gracia de Dios, un don de Dios, que Dios nos da para servir
a los demás. Y podemos al mismo tiempo ser inmensamente pobres, no tener casi medios para vivir, no tener pues lo más necesario, no ser tampoco personas muy formadas, ni muy letradas, ni con muchas capacidades intelectuales, al menos que sepamos, pero sí que podemos ser inmensamente sabios y ricos si ponemos toda nuestra fortaleza, nuestra riqueza en el Señor. Si el Señor es el mayor de los tesoros, si considerándonos los últimos, el Señor nos va a colocar en primer lugar. Los últimos serán los primeros. Los últimos son aquellos que no buscan los lugares de honor, aquellos que no buscan los privilegios, aquellos que no buscan pasar por encima de los demás, llegar a las metas pasando y pisando a quien sea y pasando por encima de quien sea. Los últimos serán los primeros. Es el Señor el que a los humildes, a los sencillos, a los que ponen su confianza en Él, les da la riqueza de su sabiduría, de su conocimiento, le da el 100 por 1 como premio y pago a su generosidad y los colma de felicidad, de esa felicidad de la que tiene deseos todo corazón humano. San Agustín lo recogía en una frase que ya ha pasado a la posteridad y se ha hecho célebre en la vida espiritual. Fecisti nos domine a te, Señor, nos has hecho para ti. Et inquietum es cor nostrum donde requiescan in te. Y inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. El corazón del hombre tiene deseos de felicidad, ha sido hecho para Dios, ha sido creado para ser colmado de la gracia de Dios, de la felicidad, de la sabiduría, de los dones de Dios, y hasta que no alcanza esos dones de Dios, esa gracia de Dios, hasta que no se llena de Dios, no es feliz. La felicidad la da no la riqueza humana, sino la riqueza del tesoro que es Cristo. Poseer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Jesucristo. Pues con esas palabras hoy el Señor nos invita a vivir en la confianza plena en su palabra, en su voluntad y en su gracia. Que nuestro mayor tesoro sea Él, que nuestra mayor riqueza sea Él, que nuestro mayor bien sea poseerle a Él. Así seremos pobres, así el Señor llenará nuestra pobreza con su riqueza, dice San Pablo. Él nos ha enriquecido haciéndose pobre. Con su pobreza nos ha hecho ricos, nos ha llenado de gracias y de dones. Él será el que colme de felicidad el corazón del hombre que confía en Él. Pues así, como digo, nos invita el Señor a vivir plenamente en la confianza, confiar en Él, que es el mayor de los tesoros, el mayor de las riquezas. Y claro, el lamento de Jesucristo es cuando el hombre nos quiere reconocer pues ese don de Dios, esa gracia de Dios, que solamente en Dios encuentra la felicidad. Hay de vosotros los ricos, que ponéis vuestra confianza en vuestros bienes. Hay de los que ya estáis saciados, porque pensáis que ya no tenéis necesidad de nada ni de nadie, y mucho menos de Dios, en esta sociedad en que se nos llenan los ojos de tantas y tantas cosas materiales. Pensamos que estamos saciados, pero no. Después hay un vacío enorme en el corazón del hombre. Hay de los que ahora reís, dice él, hay de los que pensáis que ya tenéis la felicidad, pero lloraréis porque vuestra felicidad es una felicidad humana, que se apoya solamente en criterios humanos y en una base humana al margen totalmente de Dios, que es el único que ha vencido al pecado y a la muerte. Y ahí si todo el mundo habla bien de vosotros, nos habla el Señor también de la persecución. Bienaventurados cuando os persigan, cuando os odien, cuando os insulten, proscriban vuestro nombre por mi causa. La persecución va a estar siempre junto al cristiano, es un signo de la fidelidad a Jesucristo. Jesucristo murió mártir, los santos, muchos han muerto mártir, han sido perseguidos desde el principio de la historia de la Iglesia. Han existido las persecuciones, las incomprensiones, a veces incluso hasta los mismos. Vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros hijos os perseguirán, dice también Jesucristo en el Evangelio. Vuestros hijos, los más cercanos a vosotros muchas veces no comprenden pues nuestra fe cristiana, nuestros valores, nuestros principios, pero la fidelidad es lo que nos hace permanecer y salvar nuestras almas. Pues que le pidamos al Señor que también en medio de la persecución, en medio de la incomprensión, nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en la fe que hemos recibido y en la gracia del bautismo que nos ha hecho hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Muchas gracias a todos por vuestra atención
y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.